Hola, continuando con los temas de fisiopatología del sistema respiratorio, corresponde revisar el tema de asma. Asma es una afección crónica que inflama y estrecha de manera intermitente las vías respiratorias pulmonares, ocasionando periodos intermitentes, ocasionalmente reversibles y con diferentes grados de severidad de respiración silbante o sibilante, opresión en el pecho y tos. Existen diferentes factores de riesgo involucrados con el asma, desde factores predisponentes endógenos como la predisposición genética, la carga de alergias que tenga la persona, su etnia y algunos otros factores que no se han definido claramente. Por supuesto que existen factores ambientales importantes, los alergenos internos y externos, si nos encontramos en un sitio donde circula más polen, más smog, eh, la presencia de fumado pasivo o la alta incidencia de infecciones respiratorias, por ejemplo, en los picos de infecciones virales aumentan también las crisis asmáticas de manera concomitante. Y en lo que corresponde a propiamente desencadenantes o gatillos de las crisis asmáticas, podemos mencionar a los alergenos, las infecciones de la vía respiratoria superior, el ejercicio, el aire frío, la inhalación de gases irritantes, algunos medicamentos que pueden desencadenar crisis asmáticas, el estrés y agentes irritantes como los vapores de algunas pinturas pueden generar crisis asmática. Aquí podemos ver todos los agentes relacionados o todos los elementos relacionados con la fisiopatología del asma. Tenemos desde la inflamación y la hiperreactividad bronquial secundaria a alergenos o agentes nocivos como agentes infecciosos, algunos gases irritantes, van a generar producto de una hiperreactividad de la vía respiratoria, específicamente a nivel bronquial, espasmo bronquial. ¿Cuál es el abordaje terapéutico que corresponde? Aquí también se resume de manera muy concisa: evitar las exposiciones, tratar la inflamación y dilatar los bronquios para disminuir la sintomatología. Aquí podemos ver entonces que vamos a tener células inflamatorias, componentes del sistema inmunológico como mastocitos, eosinófilos, basófilos, células estructurales como el epitelio respiratorio, fibroblastos y nervios, múltiples moléculas, mediadores del sistema nervioso autónomo y mediadores inflamatorios que a la larga van a producir broncoespasmo, exudado plasmático, hipersecreción de moco, hiperreactividad bronquial y cambios estructurales. Entonces podemos decir que la fisiopatología del asma tiene 4 componentes principales: la inflamación, la remodelación del epitelio respiratorio, la hiperreactividad bronquial y la obstrucción al flujo expiratorio. Existe a nivel de lo que es, pues de manera muy general, la balance de citoquinas y en lo que corresponde a diferentes tipos de inmunidad. Característicamente se ha hablado de inmunidad de tipo TH1 y tipo TH2. Y existe una teoría que se conoce como la teoría de la higiene, que dice que en los países o en las familias o en los hogares donde existen hermanos mayores, donde se exponen los infantes a otros niños en sistemas de cuidado, donde hay infecciones virales, ambientes como presencia de tierra, juegos en el exterior o alta prevalencia de tuberculosis. Esto, de manera paradójica, desvía la inmunidad hacia el enfrentarse con múltiples alergenos, a exponer al organismo a diferentes proteínas desde edades muy tempranas y de alguna manera confiere un efecto protector. Mientras que en las
estilos de vida suburbicos occidentalizados en los ambientes urbanos, dependiendo del tipo de dieta que se tenga, o el uso diseminado de antibióticos, se va a dar una predisposición hacia la aparición de enfermedades alérgicas, incluyendo el asma. Entonces, por ejemplo, esto que ven aquí son múltiples tests de positividad por diferentes alergenos. Se puede leer ahí pasto, caballo, gato, perro, leche, huevo, control. Esto es una persona que tiene múltiples abones después de la inoculación de múltiples alergenos y con un control de salino normal para demostrar que esta persona es alérgica a múltiples alergenos comunes y por ende esta persona, si no recibe algún tipo de inmunoterapia o pues toma las precauciones del caso, va a estar constantemente presentando crisis alérgicas y asmáticas secundarias a estos alergenos. Entonces, estos irritantes van a generar activación del sistema inmune mediante múltiples citoquinas proinflamatorias y degranulación de las células del sistema inmune conocidas como mastocitos. Esto va a generar mediadores vasoactivos que producen vasodilatación e incrementan la permeabilidad capilar con el respectivo aumento en la trasudación de plasma. Además, va a producir infiltración celular por elementos del sistema inmune como neutrófilos, linfocitos, eosinófilos, generando todo esto de manera combinada junto con disregulación autonómica, broncoespasmo o espasmo de la musculatura lisa de las vías aéreas de conducción, congestión vascular, hipersecreción de moco, disminución de la función de los cilios del sistema respiratorio, aumento de la respuesta contráctil del músculo liso bronquial, engrosamiento de las paredes de la vía respiratoria, y esto pues al final va a producir descamación epitelial, fibrosis y eventualmente si se cronifica va a generar hiperrespuesta de la vía respiratoria y además obstrucción crónica al flujo expiratorio. Es importante, esta imagen únicamente pretende señalar que la fisiopatología del asma a nivel celular es bastante compleja y además de que existen diferentes subtipos de asma en el que diferentes efectores celulares o diferentes factores desencadenantes van a tomar parte. Por ejemplo, la separación que existe entre el asma eosinofílica o el asma no eosinofílica, por mencionar algunas. Pero de manera muy general, y esto es el enfoque primordial de esta revisión, es que un alergeno junto con una inmunoglobulina que reconoce a ese alergeno va a generar una activación del mastocito y el mastocito pues básicamente es contiene gránulos con múltiples mediadores vasoactivos inflamatorios como leucotrienos, interleuquina, histamina, prostaglandinas y factores de activación plaquetaria, y todo esto van a producir inflamación, edema, contracción del músculo liso y los efectos que hemos mencionado. Entonces aquí podemos ver en una respuesta temprana como el mastocito se degranula y todos los efectos de sus mediadores como la hipersecreción de moco por parte de las células caliciformes, la fuga vascular y la contracción del músculo respiratorio. En una persona con asma que ha presentado múltiples crisis y que nunca ha recibido tratamiento para la misma, vamos a tener ya hiperreactividad de la vía respiratoria, daño a los tejidos respiratorios y aumento en la respuesta productora de moco y aumento en la cantidad de glándulas productoras de moco y además la misma contracción del músculo liso bronquial. Entonces es importante que el asma, si no se trata,
su componente inflamatorio y solo se trata el componente sintomático, realmente no vamos a disminuir la progresión real de la enfermedad y los efectos a mediano y largo plazo que puede tener. Este remodelamiento se da por crecimiento de las células productoras de moco, por fibrosis subepitelial, por el engrosamiento del músculo liso respiratorio y por ende aumentando pues los componentes obstructivos, generación de nuevos vasos sanguíneos, aumento en los depósitos de colágeno y fibrosis. Entonces, a pesar de que el asma es una enfermedad que tradicionalmente se considera reversible, el inadecuado o nulo tratamiento del asma puede generar progresión, empeoramiento y cambios que ya no son necesariamente reversibles en el paciente asmático. Aquí vemos la representación, el edema de la vía respiratoria, la hipersecreción de moco, el engrosamiento de la membrana basal del epitelio respiratorio, la hipertrofia de las glándulas caliciformes o productoras de moco, el daño al epitelio, la infiltración por células inflamatorias, la dilatación vascular y todo esto a la larga va a generar un estrechamiento de la vía aérea y una obstrucción al flujo expiratorio. La descamación epitelial, el potencial, la inflamación crónica disminuye el efecto relajante del sistema simpático sobre el músculo liso y además se da proliferación de fibras nerviosas y sensibilización secundaria a inflamación. De alguna manera el asma mal controlada genera más asma, dado que sus mecanismos no solo producen daño, sino que además predisponen a la aparición de crisis subsecuentes de mayor severidad o empeoramiento crónico del paciente. Entonces aquí podemos ver el componente de cómo el daño al epitelio respiratorio genera exposición de nuevas terminales nerviosas, la producción de más moco, la generación de nuevos vasos sanguíneos y pues una fisiopatología realmente bastante intrincada. Por supuesto que el componente que más genera síntomas y uno de los que caracteriza al asma como una enfermedad obstructiva es que toda esta presencia de moco, estrechamiento de la vía aérea y constricción de los músculos respiratorios va a generar obstrucción al flujo respiratorio. An asthma attack happens when you're exposed to an allergen or some other trigger, like a virus, cold air, exercise, stress, or environmental pollutant. Your airways become inflamed and swollen, and the muscles in your chest tighten. Your breathing tubes become narrow and make extra mucus, making it hard to get enough air into your lungs. Your airways start to overreact, causing spasms that lead to wheezing and coughing. A severe asthma attack can cause shortness of breath and a tight feeling in your chest. Your skin may pull in slightly between your ribs. You may have hunched shoulders and strained abdominal and neck muscles. Your face and lips may have a blue tint. And you may feel confused, agitated, or unable to concentrate. A severe asthma attack can be life-threatening. If your symptoms aren't improving with home treatment, see a doctor right away. Y por supuesto, la importancia de revisar este tema es dado que tiene una alta prevalencia y además realmente es una enfermedad en la que de alguna manera todos tenemos contacto directo o indirecto, padecemos asma, conocemos a alguien con asma y además esta fisiopatología va a correlacionar con la afectación funcional. Existen dispositivos para objetivar la afectación del flujo respiratorio
y uno de ellos es conocido como el espirómetro. Recordarán de sus clases de fisiología los volúmenes ventilatorios característicos de la fisiología respiratoria, pero aquí es importante hablar de la capacidad vital, que es la cantidad de aire que se puede expirar con un esfuerzo máximo después de la inspiración máxima, dada la importancia que tiene la misma para el estudio y el entendimiento de la fisiopatología del asma. Entonces, aquí podemos ver cómo esto es una espirometría. Esto que se ve aquí, este bamboleo, es el volumen de aire corriente normal del paciente. Aquí se aprecia cómo se le pide al paciente que haga una inspiración profunda y que luego realice una expiración con un máximo esfuerzo sostenido hasta que ya no pueda exhalar más. ¿Qué vamos a ver de ese trazo? Vamos a ver cuánto flujo tiene en el primer segundo, o lo que se conoce como flujo expiratorio forzado en el primer segundo de la expiración. Y además vamos a ver qué proporción de este flujo expiratorio forzado en el primer segundo tiene con respecto a la capacidad pulmonar total y a la capacidad vital, siendo por supuesto el volumen después de una expiración forzada máxima, el volumen residual. Entonces aquí vemos otra representación, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo como una fracción de la capacidad vital. Otra manera en la que podemos objetivar la obstrucción al flujo expiratorio sin necesidad de contar con un espirómetro es utilizar un dispositivo portátil conocido como flujo pico, para el cual ya se han establecido cuáles son los valores usuales para lo que sería peso, talla, edad y género en relación a lo que es el flujo pico expiratorio. Por ende, podemos, si una persona nunca se ha hecho un flujo pico, podemos saber si ese flujo pico está severamente comprometido para su edad y tamaño. Y además, una persona que padezca de asma puede tener un dispositivo de flujo pico en su casa y monitorizar de manera frecuente el mismo para saber, conocer el grado de afectación que tiene y así pues conocer mejor su propia enfermedad y saber cuándo es el momento de consultar porque la crisis está saliendo de control, por mencionar algún ejemplo. Entonces el flujo pico, ¿cómo se realiza? Se realiza usualmente en la casa o en el servicio de emergencias, igual muy similar que una espirometría. Luego de una inspiración profunda se pide que se haga una expiración forzada, que en este caso no va a ser hasta que el paciente ya no pueda exhalar más como en la espirometría, sino de 1 o 2 segundos de duración suficientes para desplazar el dispositivo y decirnos de manera directa cuál es el flujo pico expiratorio. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, en asma, cómo disminuye de manera importante el volumen, el flujo pico expiratorio en el primer segundo y además cómo disminuye la capacidad vital forzada. Mientras que, por ejemplo, a nivel de lo que sería una enfermedad restrictiva como la fibrosis, no vamos a tener obstrucción al flujo expiratorio, dado que la fibrosis es tradicionalmente una enfermedad restrictiva que genera problemas de flujo inspiratorio. Sin embargo, sí tenemos una disminución en la capacidad vital por la disminución de los volúmenes pulmonares propia de las enfermedades pulmonares restrictivas. Por ejemplo, aquí lo podemos ver. En la fibrosis vamos a tener disminución del volumen expiratorio forzado, pero no de manera importante como si en asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y vamos a tener un
una disminución en la capacidad residual funcional por disminución de los volúmenes pulmonares, mientras que en asma y EPOC, enfermedades obstructivas, lo que va a suceder más bien es un aumento de la capacidad residual funcional por el atrape progresivo que se da de aire adentro de los pulmones, generando aumento de los volúmenes pulmonares y sobredistensión pulmonar. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, en un mismo gráfico, el flujo expirado en el primer segundo de 4.5 litros o el 86% del predicho para esa persona en lo que corresponde a su talla y su edad y su género. Y en este otro ejemplo, una disminución de manera muy marcada del flujo expiratorio forzado en el primer segundo en comparación que pues por obstrucción. Entonces esta obstrucción de las vías aéreas se puede objetivar como volumen expiratorio forzado en el primer segundo y además se puede establecer la proporción de volumen expiratorio forzado entre capacidad vital forzada para pues más o menos ver qué porcentaje de afectación tiene esa persona. Entonces aquí vemos la radiografía de una persona con un episodio de asma severa en el que se ve un importante aumento en los volúmenes pulmonares con aumento en la cantidad de espacios intercostales que podemos numerar y además un aplanamiento de los diafragmas, lo que sugiere que es, pues, esta persona tiene un importante atrape aéreo intrapulmonar. Esto es una imagen ilustrativa únicamente para que vean que el abordaje del paciente con síntomas de asma no es tan sencillo como creer que síntomas irreversibles o un poco de tos es necesariamente ya asma. Esta imagen sirve como evidencia de que pueden hacerse muchas pruebas diferentes para confirmar la presencia de asma en un paciente. Y es importante que, y también a manera de dato clínico, que la terapia usual de la crisis asmática radica en dos pilares. El tratamiento de las crisis, que usualmente se utilizan medicamentos que generan dilatación de las vías respiratorias ya por diferentes mecanismos, ya sean anticolinérgicos o simpático-miméticos, como los beta-agonistas, como el salbutamol. Y es importante que hemos mencionado a lo largo de la lección el importante componente inflamatorio y de remodelación que ocurre en el asma. Entonces es importante que las personas que tienen asma más que episódica deben recibir un esteroide inhalado para producir una desinflamación progresiva, gradual y sostenida en el tiempo de la vía respiratoria y disminuir de manera efectiva el número y la severidad de las crisis. Si una persona solo utiliza tratamiento sintomático, pero no utiliza un tratamiento de mantenimiento para su asma, pues realmente lo único que está haciendo son paliar las crisis y no está atacando la fisiopatología primaria del asma, que es la hiperreactividad de la vía respiratoria por todos los mecanismos que hemos mencionado. ¿Cuál es el efecto que tienen los beta-adrenérgicos en la vía respiratoria? Relajan el músculo liso proximal y distal, inhiben la liberación de mediadores de los mastocitos, disminuyen un poco el exudado plasmático y el edema de la vía aérea, mejoran el aclaramiento mucociliar, aumentan la secreción de moco, disminuyen la tos y no tienen efectos en la inflamación crónica. Es importante que esto de que aumentan la secreción de moco es también en parte beneficioso porque en el asma se suelen ocurrir la presencia de tapones de moco que empiezan a generar más bien mayor obstrucción y aparición de atelectasias. Entonces, de alguna manera, poder movilizar mejor la mucosidad de la vía respiratoria sí es
beneficioso para el organismo. Y ese sería el contenido de la lección de asma del día de hoy.